Pedro, capítulo 2. Vamos a leer 3 versículos aquí y comenzamos. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Oramos. Padre, una vez más venimos delante de ti, porque tenemos gran necesidad, Señor, de que tú obres, de que tú nos hables, gran necesidad de que tú seas el que nos dirijas en lo que vamos a hablar, gran necesidad de que tú nos uses. Reconocemos y confesamos que no somos suficientes, Señor, te necesitamos. Reconocemos y confesamos que en nosotros hay pecado y te rogamos que nos perdones. Pero que por favor no dejes de hablar a nuestros corazones. No dejes, oh Dios, de guiarnos con tu palabra. No nos dejes, sino que nos perdones en Jesucristo y nos sigas dirigiendo en esta vida a una vida de mayor santidad y de mayor cercanía a ti. En Jesucristo te rogamos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver lo que el apóstol Pedro, que solamente escribió 2 cartas, nos dice, nos habla. Le hemos intitulado El deseo por la palabra de Dios. El deseo por la palabra de Dios. En esta introducción vamos a comenzar a hablar de los deseos en sentido general. Deseos que hemos llamado normales y los deseos pecaminosos que heredamos de Adán, que están en nuestra naturaleza. Primero vamos a introducir hablando de lo que son los deseos normales y que nosotros experimentamos comúnmente, normalmente, diariamente, y que Dios los colocó allí y no tienen nada de malo que nosotros lo experimentemos. Entonces, al hablar de los deseos, podríamos decir que ellos son una alerta en nosotros, para que nosotros satisfagamos las necesidades que el cuerpo tiene. Y sin esos deseos, nosotros nos olvidaríamos, aún con el deseo a veces nos olvidamos. Tenemos sed y la aguantamos, y nos olvidamos de tomar agua. Pero son una alerta para ayudarnos a que el cuerpo tiene ciertas necesidades. Ya mencioné uno, que es la sed. El cuerpo tiene ciertas necesidades que deben de ser satisfechas por nosotros. Dios puso en nosotros precisamente la sed, ese deseo de tomar agua, para que no se nos olvide esta necesidad, para evitar que nuestro cuerpo se enferme por la falta de agua, que nosotros nos envolvamos en una que otra actividad. Ay, pero mira, yo tenía que tomar agua a tal hora y se me olvidó. Para ayudarnos con eso, el Señor nos dio un deseo, se llama sed. Lo mismo sucede con el hambre. Es un deseo de comer. El cuerpo está diciendo, mira, hace rato que no me echas combustible y ya lo estoy necesitando para poder caminar y movernos. Entonces Dios nos dio un deseo que se llama hambre para nosotros ser ayudados. Está el deseo de dormir, etcétera. Los deseos en el ser humano lo podemos llamar deseos normales, son propios, vienen con nosotros, son parte son una necesidad. Como hemos mencionado, el deseo de comer, el deseo de beber, el deseo de sentarse, el deseo de pararse, el deseo de descansar, el deseo de esto, el deseo de aquello. Todo eso son deseos normales que Dios ha colocado en el ser humano y que son tantos que nosotros no podríamos mencionarlos todos, no lo podríamos contar.
El ser humano, a causa de esos deseos, deseamos sentarnos, por ejemplo, en vez de otra cosa, deseamos tomar jugo en lugar de agua, deseamos comer esto o deseamos comer aquello, deseamos ver, conocer tal o cual paisaje, así sucesivamente. El ser humano actúa en base a esos deseos. ¿Por qué tú vas al parque? Tenía el deseo de recrearme, por ejemplo. El ser humano actúa en base a ellos. El caso es, hermanos, la vida de los seres humanos no se puede desligar de esos deseos. Forman parte de nuestro cotidiano vivir. Podemos decir que el tener esos deseos es un indicador de que estamos vivos, de que somos una persona normal, como todas las demás. ¿Usted se imagina a alguien que no desee comer, no desee beber, no desee vivir, que no desee nada? ¿Usted se imagina a alguien así? Diríamos, bueno, pues esa persona o está muerto o por lo menos mínimo está en una profunda depresión, porque son los deseos normales de una persona. Hay una segunda clase de deseos, son los llamados deseos carnales, son los que heredamos de Adán, son los deseos ya pecaminosos, son deseos que están orientados de manera específica a aquello que Dios ha prohibido. Estos son de una forma clara, directa, los llamados deseos que tenemos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Son deseos que nos alan, son deseos que nos empujan hacia aquello que Dios prohíbe. Son deseos que lo normal lo convertimos en pecaminoso. Por ejemplo, el hambre, que es normal, lo convertimos en glotonería. El deseo de trabajar para nuestra familia y lo convertimos en una ambición, en una codicia. Pero estos deseos malos están también en nosotros. Son herencia de Adán. Dice la Escritura: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice precisamente el apóstol Pedro en esta primera carta, capítulo 2, del versículo 11. Él está diciendo: absténganse, no le den cabida a esos deseos. ¿A cuáles? A los carnales, que batallan contra el alma. Son dañinos, son perjudiciales, son pecaminosos. No son los deseos normales, sino que están orientados a la ofensa a Dios. Los deseos de la carne, dice Pedro, batallan contra el alma. Repito, nos empujan a pecar contra Dios. Nos llevan a cometer actos cuya consecuencia vendrá contra nuestra propia alma. Las consecuencias del pecado no son contra nada más, sino contra nosotros mismos. Estos deseos no favorecen, no convienen al alma, sino que la perjudican, atraen sobre nuestra alma el castigo de Dios, atraen sobre nosotros las consecuencias del pecado. Dice el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y comienza a hablar de esos deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso no es algo que Dios lo puso de manera natural allí. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es una clasificación de 3 tipos de deseos pecaminosos. Podemos decir que el ser humano sin Cristo corre detrás de la satisfacción de esos deseos. Él entiende que si él logra satisfacerlos todos, tendrá felicidad. Él busca satisfacer esos deseos. Ese es su día a día. Incluso él ha llegado a pensar que si los multiplica una y otra vez, sería la persona más feliz. Pero lo hace y continúa la misma condición interna. Estos deseos de la carne
no son los deseos normales de todo el mundo, como ya mencionamos. No se trata de los deseos de comer, de sentarse, de pararse, etcétera, sino que son deseos orientados a la satisfacción de nuestra naturaleza caída. La Biblia los llama deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. El apóstol Pablo hace un listado allí en Gálatas capítulo 5, donde nosotros encontramos todo aquello en lo cual nosotros de una u otra manera, en un grado diferente que otro, nos ocupábamos. Él habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Todas estas obras de la carne, todos estos hechos pecaminosos, tienen su origen en deseos dentro de nosotros. Antes de ser obras de la carne, eran deseos. El deseo se convierte en una obra, pero comienza con un deseo. Si nosotros nos abstenemos de los deseos carnales que batallan contra el alma, no llegan a convertirse en una obra. No llegan a convertirse en una obra de la carne. Es tanto así que el apóstol Pedro nos dice que nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. ¿Había usted notado que la corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia? Concupiscencia es lo mismo que deseo. Esos deseos han llevado al hombre a la corrupción. La corrupción y el pecado que impera en el mundo se debe a ellos, a que el hombre ha ido detrás de la satisfacción de esos impulsos, de esos deseos. Es un impulso que surge desde adentro y utiliza nuestros miembros para ser consumado, para ser llevados a cabo. Es un impulso que solamente es frenado con la fuerza de la gracia de Dios en nosotros. El hombre no ha podido hacerlo, sino que no ha podido frenarlo, sino que el mundo se ha corrompido a causa de los deseos. Los deseos, cuando estábamos sin Cristo, ocupaban un lugar de gran importancia en nosotros, ya que el ser humano desea, dice la Escritura, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículo 3. Este es un texto que siempre debemos considerar para no volver a actuar de esa manera. ¿Cómo era nuestro actuar? Nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Eso era lo que hacíamos. ¿Cómo era nuestro actuar? Nosotros vivíamos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne. Lo que quería, lo que el impulso, lo que el deseo nos sugiriera, eso era lo que hacíamos. ¿Por qué tú le diste a fulano? Me dio un deseo de darle después que me dijo lo que me dijo y no me contuve. Nosotros vivíamos en otro tiempo haciendo la voluntad de los pensamientos. Se le metió algo en la cabeza, como nosotros decimos popularmente, y eso va a hacer. No era lo que Dios decía, era lo que aquí yo podía tener en mi mente. Y dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así andábamos nosotros. Los deseos eran el timón de nuestra vida. Nos guiaban a hacer la voluntad de la carne. También lo que pensábamos era de gran importancia, ya que teníamos en nuestras mentes un pensamiento y así hacíamos. Obedecíamos no a las Escrituras, sino a eso. No obedecíamos a otra cosa, sino a los deseos y a nuestros pensamientos. Los deseos, en la medida en que son alimentados, en la medida en que usted los satisface, en esa misma medida se van fortaleciendo y lo van dominando, van controlando la persona. Por eso el adicto al alcohol llega un momento en que ya no puede decirle no al deseo de tomar.
Si le dio deseo de tomar, hace lo que hace lo que sea para conseguir ese trago. Ya ese deseo ha sido demasiado, se ha convertido en demasiado fuerte para él dominarlo. Él lo ha alimentado una y otra vez y se ha fortalecido. Ha tomado fuerza de búfalo y lo ha dominado, lo controla, lo esclaviza. Todas las adicciones no son más que la obediencia a un deseo particular. Sea el apostar, es un deseo de conseguir más, de conseguirlo rápido. Sea de jugar números, es un deseo de conseguir un dinero sin tener que trabajar, nada más yendo a un lugar y dar un par de pesos y conseguir 3 veces, 4, 5 veces más de lo que sea el deseo que sea. Al repetirlo, domina, cautiva, toma fuerza, se fortalece, controla. El individuo los obedecerá cada vez más fácil, más seguidamente, más resueltamente. Una vez que el deseo controla a la persona, puede llegar la persona hasta sentirse nerviosa, impaciente, descontrolada, hasta que dé satisfacción a ese deseo. Por eso usted ve que el adicto a las drogas se pone nervioso cuando no lo consigue. Porque es que es un esclavo. Tiene que ir rápido a obedecer a ese deseo. Hay deseos que son también mimados. ¿A qué nos referimos? Bueno, que desde la niñez se van apapachando, se van alimentando desde la juventud. Son deseos en los cuales nunca se le dijo, comenzando desde los padres, nunca se le dijo no, eso tú no lo puedes hacer. Sino que se abrieron las puertas, se soltaron las riendas, se le dio permiso y ese niño fue practicándolo, fue repitiéndolo y llegó un momento en que ya no podía dejar de hacer eso que el deseo le pedía. Siempre estos deseos fueron aprobados de tal forma que se hicieron fuertes en ese niño, en esa persona. Hay una buena noticia en medio de todo lo que hemos dicho. Hay una buena noticia de todo este dicho y es que una vez nosotros venimos a Cristo, aunque no nos sea quitada esa naturaleza pecaminosa, aunque todos los deseos permanezcan ahí, aunque están en nosotros, repito, algo que ya ustedes saben, fue implantado en nosotros una nueva naturaleza. No se quitó lo anterior, pero se implantó la naturaleza divina. El Espíritu Santo. Debido a la presencia de esa nueva naturaleza en nosotros, nosotros ahora tenemos nuevos deseos. Ya no solamente tenemos aquellos deseos, sino que tenemos nuevos deseos. Ahora deseamos el cielo. Deseamos lo bueno, deseamos lo santo, deseamos lo justo, deseamos obedecer a Dios, deseamos ver a Cristo, deseamos estar con Él, deseamos glorificar a Dios. Qué bueno es el Señor. Parece increíble que de tanto mal o en tanto mal Dios haya implantado algo tan glorioso como su Santo Espíritu. Amén. Naturalmente, esto habla de que en nosotros hay una lucha, porque hay dos naturalezas. Hay dos deseos encontrados. Por un lado deseamos a Cristo, deseamos lo del cielo, y por el otro deseamos lo pecaminoso. Hay dos naturalezas en nosotros. En tal virtud, el Señor nos manda a qué es lo que debemos de desear. ¿A qué deseo es que debemos de darle curso? ¿A qué deseo es al que debemos obedecer? ¿A qué deseo es que debemos tomar? Y eso nos lleva a nuestro texto, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual,
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El verso 2 va a ser nuestro texto base. Lo primero que dice es desead. Dios nos está diciendo qué debemos de desear. ¿A cuáles deseos debemos de darle curso? Recuerden, hermanos, que hay dos naturalezas en usted que ha creído en Cristo. Recuerde que aquellos que no han creído, lamentablemente solamente hay una naturaleza. Y usted va a encontrar, si usted es honesto, si usted es sincero, que usted no puede gobernar sus deseos, no puede orientar su corazón hacia Dios, sino que los deseos carnales que batallan contra el alma lo controlan, lo dominan. Usted llevará años tratando de controlar esos impulsos y no podrá, porque necesita a Jesucristo. Amén. Entonces, lo primero que veremos es qué debemos de desear. Dice nuestro texto, desead. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Hermanos, ahora que tenemos una naturaleza nueva, el Señor nos puede dar órdenes que son imposibles de cumplir para la naturaleza caída, órdenes que una persona sin Cristo ni siquiera puede hacer el intento de cumplir. Son órdenes que envuelven desear lo espiritual. Por ejemplo, amar a nuestros enemigos, predicar el evangelio, desear las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Esos son mandamientos que son imposibles de cumplir para una persona que no ha venido al Señor Jesucristo. La naturaleza caída no puede desear nada del cielo. Tú notarás que tú tratas, mi amigo, de pensar en las cosas del cielo y muy brevemente vuelves otra vez a las cosas de aquí. En este texto que tenemos enfrente, lo primero que vemos es un mandato, está en imperativo, desear. Es un mandato a todo cristiano. El cristiano debe desear ¿qué? La Escritura. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es una manera de llamarle a la palabra de Dios. Leche espiritual no adulterada. Entonces, ese es el mandato. El cristiano debe desear las Escrituras en todas sus formas. ¿Cuáles son esas formas? La predicación, la lectura, el escuchar las Escrituras, tener las Escrituras como su alimento esencial para su alma. Eso es lo que nos está diciendo. La Escritura es comparado metafóricamente con leche, pero lo que pasa es que la leche es todo el alimento de un niño. Así la palabra de Dios debe de ser tu alimento, mi hermano. Ese es el mandato. Desear la palabra de Dios. Un cristiano que priva su alma de ese manjar, un cristiano que priva su alma de las Escrituras, por la razón que sea, aunque usted la catalogue de legítima, esto producirá un efecto negativo en su alma. Se lo voy a decir con palabras sencillas, hermano. Si tú no te acercas a las Escrituras, eso va a afectar tu alma. Mi hermano, si tú no la oyes en la predicación, si tú no la escuchas en audio, si tú no la lees, eso va a afectar tu alma. Esa es la realidad. Eso es como un niño que no come, que no bebe leche. ¿Qué es desear? ¿O qué es lo que Dios nos está mandando en este texto? Desear sencillamente significa anhelar profundamente. Eso, como ustedes saben, el idioma original es más rico que el español. Con la palabra desear dice anhela profundamente, es decir, desde el alma. Debido a nuestra nueva naturaleza, el Señor puede ahora mandarnos a desear cosas, como dijimos, imposibles para la gente sin Cristo. De la misma manera que Él nos manda a amar, de esa misma manera ahora nos manda a desear la palabra de Dios. Con un anhelo profundo, con un anhelo desde lo más íntimo de nosotros. Es decir, que no es un anhelo, no es un deseo pasajero.
No es un deseo fugaz. En la vida tenemos muchos deseos fugaces. Yo quería ver las estrellas, pero ya no me interesa. Encontré una película más interesante, ya no me voy a sentar allá afuera. A los niños les sucede mucho esto. Desean algo, lloran por algo, lloran un momento y dentro de poco rato se les olvida. Era un deseo pasajero. Ahora, el término desear utilizado aquí es un anhelo profundo. Procede del alma. No es producido por algo que hemos visto. Por ejemplo, una persona ve un helado y eso despierta el deseo de él de comer helado. Lo que pasa o lo que esta palabra comunica no es ese tipo de deseo pasajero, sino que es un anhelo que surge en el interior, en lo más profundo de la persona. Repito, hacia la palabra de Dios. Nuestro texto nos dice que nuestro deseo debe apuntar hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un alimento más para el alma, sino que es el único alimento para el alma. Ella no solamente es alimento, sino que también ella es medicina para nuestros males espirituales. Hermano, tú podrás ser médico, ingeniero, haber leído todos los libros del mundo, pero en el único libro que se te habla de los pecados que afectan el alma es en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no solamente alimento, es medicina. Es una palabra también en la cual el creyente encuentra consuelo, encuentra paz. Cuán triste es ver a un creyente buscando consuelo en otras cosas, buscando consuelo en personas a veces que no son ni siquiera cristianas, teniendo en la palabra de Dios y en el pueblo de Dios una fuente de consuelo y de paz. Sí, la palabra de Dios nos consuela, nos llena de aliento y de esperanza, como veíamos el pasado domingo, que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Habla de que algo tan amargo como la muerte para el cristiano es ganancia. ¿Y por qué? Por todo lo que nosotros vimos en el pasado. ¿Tú encontrarás algún libro que te aliente en el momento de la muerte? ¿Que te dé consuelo, que te dé paz, que te llene de esperanza? Ninguno. Tú puedes tener una biblioteca, la biblioteca de Alejandría, completa y leer todos los libros y en ninguno lo encontrarás. Es en la palabra de Dios. Las promesas devuelven energía, llenan de energía el alma. Las promesas devuelven al alma esas energías que hemos perdido en la lucha. Todos esos golpes que nos da el pecado, donde nosotros restauramos nuestras esperanzas, donde nosotros restauramos nuestras energías para seguir adelante, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios restaura las heridas que hemos recibido al luchar contra el mal, al luchar contra Satanás. Es en la palabra de Dios en donde el cristiano recobra el gozo. Es el único lugar donde se nos habla del cielo, de lo que nos espera, donde se nos alimenta la esperanza. Es el único libro en el que se nos habla de la protección que Dios da a los suyos, de que podemos andar seguros en Él. Hermanos, con razón Él dice, deseen la leche espiritual no adulterada, porque es que ahí ustedes tienen el todo. Yo sé que esto cuesta. ¿El qué? El aprender que en la palabra de Dios tenemos todo. Cuesta mucho porque nuestra tendencia es a buscar en otros lugares, en otras formas, lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Entonces, por todas estas razones que hemos mencionado y por muchas más, el cristiano debe desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra pura, sin añadiduras, sin elementos humanos, sin nada
que sin mezcla, sin superstición, sin una mezcla de otros elementos, sino la palabra de Dios pura, la palabra que Dios nos ha dado. El alma regenerada, o sea, el cristiano, de manera normal desea lo divino. Ya lo vimos porque Dios le ha establecido, ha colocado en su alma nuevos deseos, nuevos anhelos. Entonces, desea lo divino, desea la santidad, desea encontrarse con su Padre Celestial, desea unirse a Él a través de la oración, desea el cielo, etcétera. Quiere decir que cuando el alma del cristiano no se encuentra deseando lo del cielo, eso obedece a que algo ha interferido. Eso obedece a que el pecado se ha metido por el medio. Te lo voy a explicar en palabras más sencillas. Mi hermano, si tú no estás deseando las cosas de arriba, es tiempo de chequear, revisar, porque algo ha ocurrido en tu alma. Algún pecado que tú no le has confesado al Señor está causando estragos en tu alma. Recuerda que vimos en la introducción que los deseos son una alarma, son un indicador para que tú satisfagas, para que tú llenes una necesidad que hay en ti. Así también, si tú no estás deseando lo de arriba, eso es un indicador, eso es una alarma de que has permitido algún pecado en tu vida y no te has arrepentido. Creo que es una manera clara de explicar este punto. En una ocasión en la que David tuvo que salir de Jerusalén, huyendo de Saúl, su vida estaba en peligro, el Señor mismo le dijo que huyera. Él tuvo que ir al desierto, a las cuevas, y era imposible de él participar en las actividades de culto que se celebraban en Jerusalén, las actividades normales en las cuales él había sido criado en ella. En esos días, David no podía evitar expresar su nostalgia. ¿Por qué? Por estar allí en la casa de Dios. Vaya conmigo al Salmo 42. Salmo 42, para que usted vea cómo él lo expresa. Salmo 42, dice así la Escritura: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pregunta él: ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Usted sabe que David, como músico, iba adelante, conduciendo a la multitud a la casa de Dios. Las actividades allá eran una celebración gozosa. Hermano, pero qué chocantes son estas palabras, porque a veces hay cristianos que prácticamente hay que invitarlos a la iglesia. Creyentes, mire, venga a la iglesia, venga al culto. El salmista dice que lloraba por estar allí, pero no podía acercarse a Jerusalén porque lo iban a matar. Él dice como el ciervo es este animal que tiene los cuernos de una manera que habita en los lugares desiertos, porque David estaba allí en esos lugares desiertos. Y cuando ellos andaban buscando agua, emitían un bramido. Él dice: Señor, así está mi alma por ti, por estar en aquel lugar a donde tú eres alabado, glorificado. El alma de David estaba sedienta. Deseaba todo
cuanto se hacía allí en Jerusalén en honor a su Dios. Tal vez para algunos esto sea una monotonía. Tal vez para algunos esto sea más de lo mismo, pero para otros es un tiempo de glorificar al Dios que amamos. Amén. Él se consideraba como esos siervos, como esos animales que bramaban cuando experimentaban sed. Y óigame, la sed en el desierto es fuerte, es un calor sofocante. Así dice David que se sentía en cuanto a su relación con su Dios. De sus ojos se derramaban lágrimas. Yo me pregunto, ¿en nosotros habrá esa expresión por estar en el culto? Cuando vemos que algo nos lo está impidiendo, internamente experimentamos ese profundo deseo, no por estar en eso o aquello, sino estar con el pueblo de Dios adorando a nuestro Dios. Algo más era que David no adoraba ídolos. David lo que adoraba era el Dios vivo, pero no podía ir a Jerusalén, que era el centro de adoración. Gracias al Señor que ya no hay un lugar, como Cristo le explicó a la samaritana, sino que en cualquier lugar podemos adorar al Señor. Pero antes era en Jerusalén. Ellos le preguntaban, ¿y dónde está tu Dios? Todos tenemos un Dios. ¿Dónde está el tuyo? Porque tú ni adoras a los ídolos, ni adoras en Jerusalén. Todo esto era algo que llenaba de tristeza a David. Uno no deja de sorprenderse con qué ligereza nosotros dejamos los cultos. Yo voy al otro. Y el impacto que era eso, el estar privado de los cultos para David. Y una causa razonable era su vida. Era su vida. Desead, dice Pedro, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Debemos desearla. Y cuando no la deseamos, debemos buscar qué es lo que está pasando, porque no es lo propio, no es lo normal en alguien en quien Dios ha colocado una nueva naturaleza. Esta situación de David, volvemos al Salmo 42, le llevaba a clamar a Dios, no para que Dios le diera más cosas, sino que el clamor de David era por Dios mismo. Eso es lo que él dice en el Salmo 42. Él no le está pidiendo nada más, sino que le dice que así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Su clamor era por Dios, su petición era por Él. A veces nosotros vemos personas que lo que buscan, quieren, desean, son las bendiciones que da Dios, pero no a Dios mismo. Dios no le interesa que Dios le llene sus manos, pero nada más. David clamaba por Dios. Dios y su palabra son insustituibles. Nadie puede sustituir a Dios en nuestras vidas. El alma regenerada necesita a Dios, necesita su palabra. Es por eso que decimos que el alma en su estado normal debe desear la leche espiritual cuando está sana, cuando está saludable. Cuando el alma no lo hace es porque el pecado ha interferido. El pecado ha entrado, el pecado ha ocasionado una enfermedad que afecta la salud espiritual. El problema no son los pies que se tornan pesados a la hora de ir a buscar esa palabra. El problema está adentro. No es que haya algo aquí o allá, el problema está adentro. El cristiano debe mantenerse pendiente de los asuntos de su alma, debe examinar su alma, debe estar en conexión con su alma, debe tener cuidado de ella. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Nadie está llamado a descuidar su alma.
Nosotros cuidamos el cuerpo y también debemos cuidar el alma. A diferencia del hombre natural, el alma regenerada, el alma salvada, desea a Dios y su palabra. Eso es lo propio, lo normal. Cabe señalar que entre Dios y su palabra no hay diferencia. Si no estamos deseando la palabra, no estamos deseando a Dios. El Verbo se hizo carne, Cristo, y la palabra es lo mismo. Cuando deseamos a Dios, deseamos también su palabra. Un alma regenerada, pero que no desea la palabra de Dios, eso es un síntoma de que hay un problema. Se ha estado apartando de su Dios. Uno de los propósitos del mundo es mantener al ser humano lo más alejado de Dios posible. No te encuentres extraño que a la hora de tú buscar al Señor, sea en tu casa leyendo la palabra, sea en la iglesia oyendo la predicación, el mundo se encargue de enredarte de alguna manera. El mundo se encargue de presentarte 1000 cosas en las cuales tú puedes entretenerte, ocuparte, precisamente a la hora a donde tú debes estar buscando al Señor. Ese es el objetivo. Hermanos, el mundo no es nuestro aliado, es nuestro enemigo. La carne, el mundo y el diablo. Y aunque lo repetimos, a veces lo tratamos como que es nuestro amigo, como que está en nuestro favor, como que está como que le pudiéramos decir: mira mundo, ayúdame a buscar a Dios. Mira mundo, tú no me puedes dar una ayudadita, facilítame las cosas. Mire, eso es imposible. Eso es imposible. El mundo tiene atado a los suyos, amarrado, esclavizado, y a usted también lo quiere enredar. Usted se ha zafado porque Cristo lo ha libertado. Amén. De lo contrario, usted estaría esclavizado también, enredado. Pero aunque Cristo lo libertó, no se descuide. No se deje embaucar, amarrar, detener. Su mandamiento, el mandamiento de Dios para usted es desear, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Desearlo del cielo, buscarlo. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. El mundo sutilmente va llevando el corazón de las personas, llenándolo de muchas cosas, lo va llevando a ocuparse en una que otras cosas, en muchos asuntos, y no necesariamente pecaminosos, como es el caso de buscar y preocuparse por qué hemos de comer, qué hemos de beber, cómo hemos de vestir. El Señor dedica 2 capítulos enteros a tratar eso en Mateo, en el Sermón del Monte. Sin embargo, es posible que usted encuentre a uno que diga: no, pero es que yo tengo que buscarme mi comida a la hora del culto. Pero dice el Señor que no nos preocupemos por qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de vestir. O sea que a pesar de Dios tratar con esas cosas, habrá la oposición. Cosas legítimas como es el comer. No son cosas pecaminosas, pero se tornan en malas cuando vienen a ser un lazo que nos impiden que nosotros nos acerquemos a Dios. Y siempre hago la nota de balance. No es que si su trabajo, lo que sea, el trabajo es el medio que Dios ha dado, y sí, cuando nosotros estamos en una condición, una situación como esa, oramos al Señor, pero no nos estamos refiriendo a eso en particular, sino a muchas otras cosas que giran en torno del comer, beber y el vestir, que acorralan, dominan, apresan a la persona para no buscar lo que el Señor le ha mandado a buscar. Repito, estas cosas llenan el corazón de la persona a tal punto que solamente llegan a desearlo de aquí, como medio, como forma de garantizar el futuro, de tener todas las cosas que necesitan. En otras palabras,
ellos quieren tener la garantía de que las cosas elementales de la vida, que Dios dice que son añadidura, no le van a faltar. Después de decir todo esto, nos preguntamos, ¿estás deseando a Dios y su palabra? En tu vida particular, mi hermano, haciendo una breve reflexión en segundos mientras yo estoy hablando. ¿Estás deseando lo de arriba? ¿Estás deseando a Dios? ¿Estás deseando su palabra? ¿O la palabra de Dios nos parece cosa aburrida, algo poco interesante sentarnos a oír o a leer la palabra de Dios? Cuando estamos allí, que nos sentamos, entendemos que hay otras cosas que son más interesantes, más entretenidas, en las cuales no podemos ocupar. Y no faltarán los que al ver a uno leyendo la palabra entiendan que está perdiendo el tiempo, que puede estar haciendo otra cosa. ¿Es esa nuestra condición? Si nos parece aburrida es porque, asumiendo que eres un cristiano, es porque el pecado ha permeado, ha entrado, ha penetrado a nuestra vida. En segundo lugar, volvamos al texto. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el verso 2, desead, ya hemos visto el mandato. Dice ahora la manera en que debemos desearla, como niños recién nacidos. Una comparación, un símil ahí sencillo que todo el mundo conoce, todo el mundo ha visto, como niños recién nacidos. El Espíritu Santo desea que nosotros entendamos claramente su palabra y por eso está utilizando una ilustración bien sencilla. Un niño recién nacido que lo primero que hace al entrar al mundo es llorar. Llorar y lo único que calma ese lloro es la leche. Los niños recién nacidos no solamente lloran cuando desean leche, sino que la leche es su único alimento. Ellos no toman más nada sino que leche. En la leche ellos encuentran todo, encuentran el agua y encuentran todos los nutrientes necesarios para su crecimiento. Así el cristiano debe de ver la palabra de Dios como su único alimento. No existe otra cosa para su sustento espiritual. El Espíritu Santo, deseando comunicar y dejar esto sumamente claro, preciso, nos dice que es como niños recién nacidos, porque un niño un poco fortalecido ya puede acudir a otro tipo de alimento, puede comer algo un poquito más fuerte, pero él quiere dejar claramente que debe haber una diligencia en nosotros por buscar la palabra de Dios. Él quiere dejar claramente dicho que aquí no cabe la apatía. Él quiere dejar claramente dicho que en el creyente no debe haber indiferencia o desánimo hacia la palabra de Dios. Eso sí debe estar claro. Es como un niño procura a través del llanto la leche. En el creyente debe haber un gran interés por la palabra de Dios. Así se entiende mejor. Todas las veces que en la Biblia aparece la búsqueda de la palabra de Dios, aparece como algo que debemos hacerlo con todo nuestro interés. Con todo nuestro interés. Dice Salomón, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. A veces no tenemos el progreso que debíamos porque no es así como estamos buscando la palabra. Nos contentamos, nos conformamos con lo que sea. Pero Proverbios, capítulo 2, versículo 4, la compara con los metales más caros que tiene la tierra, plata y oro, los más buscados. Cuando dicen que en un río se encuentran pedacitos de oro, mire, hay que hacer fila. Dios quiere que así busquemos su palabra, con interés. Que haya un gran deseo. Y yo estoy seguro que cuando lo hagamos, Él va a recompensar esa diligencia.
nos va a dar luz, nos va a dar comprensión de ella, nos va a guiar a través de ella. Ella va a ser nuestro real consuelo. Se va a ver la diferencia al tener un crecimiento, que es precisamente nuestro tercer punto, pero que nosotros lo vamos a dejar ahí, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a orar. Amante Señor, Padre nuestro, gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra, porque nos las has dejado. Yo te pido, oh Dios, que tú despiertes en nosotros ese deseo, esa hambre por ella. Oh Padre, que nosotros nos podamos acercar con un vivo interés, con un interés mayor que el que los pecadores no arrepentidos muestran por las cosas de este mundo. Señor, trata con nuestras almas. Tú sabes nuestra vida. Te invitamos a que tú nos examines, como lo hizo el salmista, y que tú veas aquellos pecados que hemos cometido y que no nos hemos arrepentido y que están impidiendo que la palabra tuya sea interesante para nosotros. Están impidiendo que nos deleitemos en ella. Están impidiendo que la deseemos profundamente. Oh Dios, obra de esta manera. Haznos conscientes, tráenos en arrepentimiento a tus pies. Que nosotros podamos limpiar nuestra alma de cualquier pecado y desear y buscar las cosas de arriba para vivir de una manera distinta. En Jesucristo te pido. Amén. Bien, hermanos.